Bueno, el que dice jueves dice viernes y el que dice viernes dice sábado. Estamos bien cerquitita de estar en el sábado y yo no sé tú, pero yo me gozo. Gracias por estar conmigo en este jueves maravilloso. Mi nombre es Gamaliel Feliciano, Dr. Gama. Saludos cariñosos desde Tennessee, Estados Unidos, donde nos encontramos trabajando para la gloria del Señor, y bienvenidos a Conectando Puntos, un programa dedicado a la lectura diaria de la Biblia. Estamos avanzando, nuestra meta es completar la Biblia o leer toda la Biblia en este 2021 y más allá de eso también principalmente diría yo, descubrir la belleza de Dios un día a la vez. Eso es lo que deseamos, esa es nuestra oración. Hoy vamos a continuar con Segundo de Samuel, capítulo 20, el segundo libro de Samuel, capítulo 20, capítulo 21, y vamos a estar leyendo Primera de Corintios, capítulo 10, ¿ok? Oramos y comenzamos. Bondadoso Dios y Padre, una vez más, gracias por tu amor, tu compañía y tu comprensión. Gracias por este hermoso regalo de vida que nos das en el día de hoy, lleno de misericordia. Te rogamos, Padre, que continúes con nosotros y que nos sostengas de manera linda y especial. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, abre tu Biblia, abre tu aplicación, abre tu libreta, busca tu marcador, tu bolígrafo. Es importante que hagas todas estas cosas, que escribas, con el fin de que puedas posteriormente regresar y estudiar en tu tiempo, escudriñar y encontrar lo que Dios tiene para ti específicamente. Muy bien, capítulo 20. Capítulo 20 de Segundo de Samuel. Leemos: por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta se puso a gritar: pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte, quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey le ordenó a Amasá: moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David le dijo a Abisai: ahora Sabá, hijo de Bicri, va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape. Entonces los soldados de Joab, junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar la daga se le cayó. Con la mano derecha Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras le preguntaba: ¿cómo estás, hermano? Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, así que Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada, y luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab. Como el cuerpo de Amasá bañado en sangre había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto.
Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad, y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad les gritó: «Escúchenme, escúchenme, díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», le preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer le dijo: «Ponga atención a las palabras de esta servidora suya». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente, cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel. Usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor?». «Que Dios me libre», replicó Joab, «que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Y no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la sierra de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer, «desde la muralla arrojaremos su cabeza». Y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta, y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira el Yairita era sacerdote personal de David. Capítulo 21. Durante el reinado de David, hubo 3 años consecutivos de hambre. David le pidió ayuda al Señor y él le contestó: «Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas». Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos. Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y les preguntó: «¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho? De modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor». Los gabaonitas respondieron: «No nos interesa el dinero de Saúl y de su familia, ni tampoco queremos que muera alguien en Israel». «Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes?», volvió a preguntar el rey. «Saúl quiso destruirnos», contestaron ellos. «Se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió para colgarlos en presencia del Señor en Gibeá de Saúl. Se los entregaré», les prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, hija de Ayá, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, y a los 5 hijos que Merab, ahora sí, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatita. Muy bien. Estaba pensando en este Mefiboset, que era un Mefiboset diferente. Por eso me trabé, pensando en eso. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte, en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad.
Los filisteos los habían colgado en la plaza de Betzán el día en que derrotaron a Saúl en Gilboa, pero los habitantes de la ciudad se los habían robado de allí. Así que David hizo que los trasladaran a Jerusalén y que recogieran también los huesos de los 7 hombres que habían sido colgados. Así fue como los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán fueron enterrados en la tumba de Quis, el padre de Saúl, que está en Zela de Benjamín. Todo se hizo en cumplimiento de las órdenes del rey, y después de eso Dios tuvo piedad del país. Los filisteos reanudaron la guerra contra Israel, y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David se quedó agotado. Así que intentó matarlo un gigante llamado Isbi-Benob, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David le hicieron este juramento: nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después, hubo en Gob otra batalla con los filisteos, y en esa ocasión Sibecai, el husatita, mató al gigante Saf. En una tercera batalla, que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yaré Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo, que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafael Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. Muy bien. Para aquellos que pensaban que el único gigante allí en la guerra y que vencieron fue Goliat, ahí hay más información, ¿eh? Vamos a ir a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ver si es verdad. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. ¿Estamos listos? Sí, señor, claro que están listos. Ustedes nacieron listos. Vamos a ver. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿De qué está hablando allí? El Éxodo, claro. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación?
que el sacrificio de los gentiles que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si alguien incrédulo los invita a comer, ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido a sacrificio o en sacrificio a los ídolos, ese era el problema, no el tipo de comida, sino el sacrificio a los ídolos. Entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó, y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. Porque se ha de juzgar mi libertad. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, me van a condenar por comer algo, por lo cual doy gracias a Dios. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Un principio que él ya había discutido en el capítulo anterior, ¿recuerdan? En el capítulo anterior, cuando él dice, me hice judío a los judíos, gentil a los gentiles, sin ley a los que no tienen ley, con ley a los que tienen ley. Me hice de todos, de todo para todos, con el fin de salvar a algunos. Qué corazón el de este hombre, ven. Cada vez que yo leo de Pablo, sus cartas, etc., una admiración grande nace. Y obviamente una gratitud a Dios también, porque sé que fue Dios quien lo dirigió, quien lo transformó, quien le dio libertad. Y de igual manera como ha hecho con él, puede hacer conmigo y contigo también. Familia, gracias por haber estado conmigo. Qué alegría que tú estás acá. Déjame checar por aquí. Saludos a todos los que están en el chat, que siempre se levantan tempranito. Algunos, la mayoría de ustedes ya está trabajando a esta hora, así que gracias. Otros están conectados a través de su teléfono camino al trabajo. Y hay 2 o 3 también que están todavía acostados. Dichosos ustedes. Así que saludos Venezuela, Colombia, Ecuador, México. Obviamente New York. Y en los trenes, Eliezer. No dejes que choque nadie ahí, que se duerma nadie. Saben que New York, eso es tren. Es las venas, las arterias de Nueva York. Muy bien, ¿qué más está por ahí? Tennessee, obviamente, mi gente linda aquí en Collegedale, Chattanooga, Cleveland, Georgia, Florida, Norte Carolina, Maryland, Virginia. La gente de Puerto Rico, hermosa gente de Puerto Rico, especialmente los de mi pueblito allí en Calley. Dios me los bendiga a todos. Uruguay. ¿Se me queda alguien más? Ya dije Colombia, ¿cierto? Gracias por estar conmigo hasta ahora, qué privilegio. No te quedes con esto, compártelo, dale share. Algo que puedes hacer es, si estás en YouTube, dale share, copia el link o copia el URL, y eso lo puedes tirar en WhatsApp o lo puedes enviar por texto o por email o por Messenger o tirarlo en Facebook, como tú quieras, pero hazlo en el nombre de Jesús, para que más personas puedan disfrutar de la palabra de Jehová. Muy bien, nos despedimos a esta hora, vamos a orar y les deseo lo mejor durante todo su día. Padre bueno, gracias por tu amor, tu compañía y tu protección, rogándote que tú nos hables, nos continúes hablando durante el resto del día. Gracias por tu palabra, que es poderosa, que jamás retorna atrás vacía. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, besote, también un abrazo de esos cibernéticos que damos desde acá y que la pasen chévere.